Me voy por casi 2 meses y resulta que ocurren demasiadas cosas en el estado. Tarjeta Feria murió oficialmente, aumentó el metro y los camiones, colapsó la ciudad, hubieron incendios por todos lados, y ni hablar de los aironazos y tormentas de arena. Pero nada que no hayamos visto antes, ¿cierto? Pues para nadie es un secreto que estamos en una ciudad en la que apenas ocurre el más mínimo fenómeno natural significa que toda la zona metropolitana colapsará. Ya lo vemos por ejemplo en épocas de lluvia cuando apenas cae una gota de agua, ya hay como 10 bueyes chocando en Constitución. Es por eso que por fin me puse manos a la obra para hacer un vídeo donde mencionaremos algunos de los que a mi consideración son de los peores desastres naturales ocurridos en el estado, así que no perdamos el tiempo y vamos a lo que vinimos. El 4 de marzo del presente año fue un día completamente histórico para Monterrey, pues se habla de que ocurrieron poco más de 239 incendios en toda la ciudad, sin mencionar obviamente que los vientos fuertes provocaron grandes estragos, pero ¿cómo es que llegamos a ese punto? Aunque quizá suena algo irónico, el Frente Frío número 31 fue en cierta parte el causante de todo esto, ya que su llegada al norte del país trajo consigo vientos con una velocidad de entre 50 y 70 km por hora y tierra proveniente de los Estados Unidos y otros estados de México. Y aunque por su nombre podríamos pensar que las temperaturas que provocaría serían bajas, esto no fue así, ya que aquel día se presentaron temperaturas máximas de 37 grados, además de eso, el ambiente era excesivamente seco, existiendo una humedad de únicamente un 2%. Vamos a hablar primero de las tolvaneras. Las condiciones en el ambiente eran las perfectas para una fácil propagación de incendios y formación de tolvaneras, fue así que todo lo que podía salir mal, salió mal. Aquel día empezó como los demás días con aironazos que han ocurrido en Nuevo León, tirando postes, árboles, anuncios y hasta techos de lámina. A mi casa. En algunas zonas de la ciudad se presenciaron grandes cantidades de tierra y otras partículas en suspensión que dificultaron demasiado la visibilidad y que empeoraron la ya de por sí mala calidad del aire en la ciudad. Aunque no hay que restarle importancia a los aironazos y tolvaneras, ya que por sí solos ya representan un riesgo bastante grande para la población de la ciudad, pues pueden ocasionar choques debido a la falta de visibilidad, problemas respiratorios por la mala calidad del aire y varios daños en la infraestructura. Lo cierto es que no ha sido ni será el primer aironazo en Monterrey, pues ya hemos tenido una infinidad de estas situaciones. Lo que verdaderamente llevó este día a la historia fue la formación de incendios en prácticamente toda la zona metropolitana de Monterrey, desde lotes baldíos hasta fábricas. En general los incendios más importantes que ocurrieron aquel día fueron: un incendio presuntamente provocado ubicado en las faldas del Cerro del Topo Chico, bastante cerca de la colonia Croc. Tomó algunos días en ser controlado y liquidado completamente, acabando con un total de 8.5 hectáreas en total. Un incendio en una fábrica de aditivos en el municipio de Pesquería, que gracias a la pronta evacuación, quedó en un saldo blanco. Sin embargo, los daños materiales no se hicieron esperar, pues dentro de la fábrica se registraron varias explosiones, sin mencionar el colapso vial en las avenidas cercanas. Sin embargo, dos de los municipios más afectados por los incendios fueron García y Santa Catarina, destacando dos de ellos iniciados en lotes baldíos, en los kilómetros 1 y 8 de la carretera de García respectivamente. Además de eso, se menciona de la explosión de una subestación de la CFE ubicada en el municipio de García. Dadas todas las condiciones que dije anteriormente, y la vegetación que rodeaba la zona, fue la receta perfecta para el desastre, pues las llamas se expandieron velozmente en ambos municipios, llegando incluso a afectar varias fábricas de un parque industrial cercano. Debido a la velocidad con la que se expandían las llamas, y para evitar que la cosa empeorara aún más de lo que ya estaba, se optó por cerrar completamente la circulación de vehículos que se dirigían de Santa Catarina a García y viceversa, lo que en pocas palabras hizo que colapsara completamente la vialidad en la zona, pues tanto el Libramiento como la avenida Abraham Lincoln presentaron un tráfico extremo en la dirección hacia el municipio de García, provocando que muchas personas permanecieran horas atrapados en el tráfico. Aunque algunos tuvieron la suerte de haber llegado a dormir a su casa esa noche, pues muchas personas prácticamente se quedaron atrapadas en distintos puntos de la ciudad.
Según algunas pruebas, se habla de que varios de los incendios no fueron iniciados únicamente gracias a las condiciones climatológicas, sino que muchos fueron provocados por personas supuestamente por razones relacionadas a la política. Y, aunque uno pensaría que los incendios y el aire terminarían ese día, lo cierto es que estos continuaron los días y semanas posteriores al 4 de marzo, en zonas como el Cerro del Fraile, Monterrey, García, Cadereyta y Juárez por decir algunos. Fijamos sorpresa cuando en los lugares que se incendiaron terminen construyendo fraccionamientos o zonas comerciales. Uno de los fenómenos naturales que más han afectado a la zona metropolitana de Monterrey, sin duda alguna han sido los ciclones tropicales, pues aunque no seamos precisamente un estado costero, estamos lo suficientemente cerca del mar para que este tipo de fenómenos peguen en el estado, y si hay un ciclón tropical que ha causado estragos, sin duda alguna es Alex. Fue el primer ciclón de la temporada de huracanes del Océano Atlántico en el año 2010, empezando su recorrido el 24 de junio y tocando tierra por primera vez el 26 de junio. Aunque una vez salió de la península de Yucatán retomó algo de fuerza para dirigirse al noreste del país, afectando urbes como Saltillo, Ciudad Victoria, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, y la que nos interesa el día de hoy, Monterrey. Su llegada a nuestra ciudad se dio desde la noche del 30 de junio, con lluvias y ráfagas de viento típicas de este tipo de fenómenos. Fue el 1 de julio cuando vimos el verdadero potencial del ciclón, provocando precipitaciones superiores por mucho a las del huracán Gilberto, pues en zonas como La Estanzuela, se registró un total de 830.25 litros por metro cuadrado. Los destrozos no se hicieron esperar, pues varios de los ríos y canales más importantes de la ciudad se desbordaron por completo, desde el río Pesquería hasta el río La Silla, pero sin duda alguna, el río Santa Catarina fue el más destacable de ellos, pues una de las vialidades que resultaron más afectadas fue Constitución, por su cercanía al río. Aunque obviamente no fue el único lugar que fue gravemente afectado, pues en toda la ciudad pasaron las mismas cosas. Puentes derrumbados, automóviles arrastrados por la corriente, viviendas inundadas, y cortes en el suministro de agua. Pues aunque parezca algo irónico, aún pese a que afuera había demasiada agua, en la llave de cientos de miles de regiomontanos no caía ni una sola gota, existiendo colonias en las que tardó demasiado en restablecerse el suministro. En cuanto a las tres principales presas del estado, las lluvias históricas causaron que dos de ellas excedieran completamente su capacidad de almacenaje, pues se habla de que el porcentaje de llenado fue de 98%, 114% y 124% respectivamente. Y ya que hablamos de presas, la que jugó un papel más importante fue la presa Rompepicos, planeada tras el paso del huracán Gilberto en 1988 e inaugurada finalmente en 2004. Su principal función, como dice su nombre, es romper los picos de agua de la Sierra Madre, evitando una inundación mucho mayor en la zona metropolitana, pues de no haber existido esta cortina, los daños de Alex hubieran incrementado en un 35%. Pues sí, lamentablemente en este caso el saldo no fue blanco, pues en total se contabilizaron 15 decesos y más de 15.000 damnificados, y ni hablar de los daños económicos, pues según cifras oficiales, las pérdidas se evaluaban en un total de 21.000 millones de pesos, siendo Nuevo León el estado más afectado del país tras el paso del huracán. Ya una vez habiendo causado grandes destrozos en la ciudad, finalmente Alex se fue debilitando gradualmente para disiparse completamente en el estado de Zacatecas. Conocido en México como el huracán del siglo XX, ha sido el ciclón tropical más potente que ha tocado tierras mexicanas. Inició como cualquier otro huracán, siendo únicamente una perturbación que sería identificada el 9 de septiembre de 1988, evolucionando al día siguiente en una tempestad tropical que sería bautizada con el nombre de Gilbert, o Gilberto para nosotros. Para esos días nadie esperaba lo que se venía, pues lento pero seguro, el primer lugar que sería considerablemente afectado fue La Española, donde están Haití y República Dominicana. Esto desde el 12 de septiembre de 1988. Al día siguiente fue directamente a Jamaica, donde causó grandes estragos y pérdidas económicas. Continuó su trayectoria el 14, cuando llegó a Cuba y la península de Yucatán.
afectando ese día principalmente al estado de Quintana Roo, pues el 15 ahora sí afectaría enormemente a los estados de Campeche y Yucatán. El 16 de septiembre fue cuando ahora sí, se acercó más a nuestro estado, pues continuó su trayectoria en Veracruz y Tamaulipas, que sería uno de los estados más afectados por este huracán. Finalmente, la noche de ese mismo día comenzarían a verse las primeras señales de lluvia en Nuevo León, lo que dejaba ver que esto no serían lluvias comunes y corrientes, sino que se venían tiempos difíciles. Pues sí, aunque obviamente ya se había anunciado la existencia y futura llegada de este huracán al estado desde días antes, lo cierto es que varias personas no le tomaron la importancia que un fenómeno de esta magnitud merecía. Fue el 17 de septiembre cuando vimos los resultados del desastre que había traído consigo Gilberto, pues provocó 20 horas seguidas de lluvia en la Sultana del Norte, haciendo que varios de los ríos de la ciudad se desbordaran por completo, especialmente hablando del río Santa Catarina, cuya corriente arrasó con todo lo que tenía a su paso, desde el hogar de algunas personas que vivían a los alrededores del río, hasta lugares de ocio, vehículos y partes de la vialidad como lo son las avenidas Constitución y Morones Prieto. Se habla de que 4 camiones de pasajeros fueron arrastrados por la corriente del río, lo que lamentablemente culminó con la vida de 15 pasajeros y 6 policías que intentaban rescatarlos de la corriente, aunque algunas cifras mencionan que murieron en total unas 150 personas. Y eso que solo hablamos de ese caso, pues se menciona que en total en toda la ciudad murieron entre 200 a 300 personas, que igualmente, cifras más pesimistas dicen que fueron muchísimos más. Sin mencionar la cantidad desconocida de desaparecidos, y los damnificados, cuya cifra ascendía a más de 300.000 personas. Las pérdidas económicas no se quedan atrás, pues los daños provocados por Gilberto eran de poco más de 200 millones de pesos. Fue así que Gilberto se convertiría en uno de los desastres naturales más poderosos que alguna vez hayan azotado a la ciudad, pues aún hasta nuestros días, cada que se notifica de la llegada de un posible huracán a nuestra ciudad, es imposible no recordar a Gilbert, cuya herida quedó bastante marcada en la mente de los regiomontanos, siendo creados monumentos como la Flama de la Solidaridad en honor a los afectados por aquel huracán. Sin embargo, aunque las cifras mortales pueden parecer altas, muchos años antes en Monterrey había ocurrido otro desastre similar que provocó un número de decesos superior en muchos aspectos. Algo que habrán notado es que Monterrey, aún pese a no ser una ciudad costera, los principales desastres naturales que han afectado la zona han sido precisamente los ciclones tropicales. Este caso no es la excepción, pues hace ya más de un siglo, en el año de 1909, se dio una de las peores catástrofes de la ciudad. Todo inicia en la temporada de huracanes del Atlántico de 1909, precisamente el huracán número 6 de la temporada que inició desde las islas de Sotavento y se desplazó por el mar Caribe, pegando en la Española, Cuba y la península de Yucatán, siendo el 27 de agosto cuando llegó a Tamaulipas y por consiguiente a Nuevo León. Aquí el río Santa Catarina jugaría nuevamente el papel de asesino, pues tras las lluvias registradas en el transcurso de los días 27 y 28 se desbordó completamente. Las lluvias fueron lo suficientemente fuertes como para destruir el hogar de miles de regiomontanos, quienes tuvieron que verse obligados a desplazarse a zonas más altas de la ciudad como el Cerro de la Loma Larga, o bien, en la azotea de sus casas. Colonias como Barrio San Luisito, hoy Colonia Independencia, resultaron gravemente afectadas. Pero no solo las viviendas fueron golpeadas por la inundación, sino también iglesias, puentes y la fundidora de hierro y acero de Monterrey. En cuanto a los decesos, se habla de que 5.000 personas perdieron la vida tras aquella tormenta, lo cual se hace más desgarrador si tenemos en cuenta la población de la ciudad, que en ese entonces rondaba los 78.000 habitantes. Los problemas no terminaron en el momento en que la lluvia cesó, pues por más irónico que pueda parecer, los sobrevivientes llevaron una de las peores partes del pastel, ya que al igual que como había ocurrido anteriormente con otras inundaciones, lo que ocurrió en días posteriores fue una crisis hídrica que afectó gravemente a la población de ese entonces, sin mencionar que el hecho de conseguir alimentos se había vuelto algo complicado. Algunos periódicos españoles de la época mencionan las siguientes frases: cada vez son más desconsoladoras las noticias que se reciben de la catástrofe. Toda la comarca de Monterrey ha quedado arrasada. En este país, donde las lluvias torrenciales son frecuentes, no se guarda recuerdo de un desastre mayor. Durante la noche del viernes cayó sobre el suelo más de 25 pulgadas de agua. El río Santa Catalina se desbordó, formando cataratas tan imponentes como las del Niágara. Las pérdidas pasan de $5 millones.
Iglesias y hospitales han sido convertidas en asilos, donde centenares de personas desnudas y hambrientas esperan los auxilios de sus conciudadanos. 3 grandes poblaciones han quedado destruidas. Las aguas han variado la topografía del terreno, formando en la parte baja de las llanuras grandes ramblas y en los valles profundos cimas. Terrible inundación en Monterrey. El barrio de San Luisito totalmente destruido. Más de 2.000 personas ahogadas. 15.000 familias sin hogar. 20 millones de pesos de pérdidas materiales sin precedente. Tuvo que pasar un tiempo para que la ciudad pudiera recuperarse de aquel duro golpe que la madre naturaleza le había dado. Las autoridades repartieron varios víveres en apoyo a los afectados por aquella inundación, aunque lamentablemente muchas personas quedaron sin trabajo y sin hogar. Como dije hace unos minutos, los aironazos de marzo del presente año no son ni serán los únicos que han ocurrido en el estado, y por sobre todas las cosas, no fue ni de cerca el que mayor destrucción provocó. Pues ese título se lo lleva el ocurrido en el año 2008, igualmente en el mes de marzo solo que el día 18. La historia comienza nuevamente gracias a un frente frío que trajo consigo vientos de entre 80 a 120 km por hora, los cuales comenzarían a notarse desde las 10 de la mañana de aquel martes. Siendo entre las 12 y las 4 cuando se vería la versión más fuerte de los ventarrones. La ciudad fue prácticamente un caos durante ese periodo de tiempo, pues gracias a la fuerza del viento pudimos presenciar la caída de postes, árboles, anuncios panorámicos, rotura de ventanas y como no, mucho polvo. Incluso el servicio de la línea 1 del metro tuvo que verse paralizado gracias a que una torre de telecomunicaciones cayó encima del viaducto provocando daños ligeros. Pero los incendios no quedarían atrás, pues uno de ellos que se estaba dando en la Sierra de Santiago desde días antes, comenzó a propagarse con mayor rapidez gracias a las condiciones climatológicas de aquel día, provocando que fuera hasta cierto punto incontrolable. Las corrientes de electricidad y líneas telefónicas fueron igualmente afectadas, dejando sin luz a poco más de 330.000 hogares de regiomontanos, ni hablar de los semáforos que prácticamente dejaron de funcionar. Las afectaciones en automóviles no podían faltar, pues se habla de que más de 120 vehículos fueron afectados de una u otra forma, muchos de ellos gracias a choques o caídas de anuncios panorámicos, tanto en vehículos en movimiento como estacionados. Las afectaciones no quedaron únicamente en los automóviles particulares, pues algunos camiones de carga aún a pesar de su gran peso, fueron afectados por los fuertes vientos, dejando varios camiones volcados por toda la ciudad. Y cómo no olvidar aquel mítico momento en el que un reportero se encontraba grabando en el mejor momento un anuncio a punto de caerse cuando un camión perteneciente a la ruta 202 fue de lleno contra este, dejándonos esta obra maestra que perduraría para la posteridad. Lamentablemente, a diferencia de lo ocurrido en el presente año, el saldo no fue blanco, pues en total fallecieron aquel día 2 personas. Uno de ellos fue un albañil que pereció tras caerle encima una barda de bloques apilados mientras se construía la escuela de enfermería de la UANL. El segundo fallecido fue el conductor de una camioneta Cheyenne, quien chocó contra un Tsuru en el Boulevard Miguel de la Madrid. Los ocupantes del Tsuru quedaron únicamente con lesiones leves. Ese 18 de marzo del 2008 quedó como uno de los días más extraños e inolvidables de la ciudad, pues nadie hubiera esperado que las grandes rachas de viento ocurridas aquel día provocaran tal nivel de caos, recibiendo ese día el nombre del Martes Negro. Pero bueno gente, como ustedes ya saben, estos no son ni serán los únicos desastres naturales ocurridos en la entidad y la zona metropolitana. Me agrado demasiado hacer este video, así que si veo que recibe apoyo, estaría encantado de hacer una segunda parte, pero esta vez mostrando muchos más casos de este tipo de fenómenos. Así que bueno, ya sin nada más que decir simplemente me despido.